Ahora, ¿por qué he tomado esto? ¿No? Por lo siguiente. La podemos parar esta, ¿no? Para darle continuidad. La siguiente, por favor. O sea, voy a saltar esta. ¿Qué es esto? ¿No? Parecen imágenes, digamos, quizás no muy atractivas, algo así como de alto impacto. Penrose, posiblemente el más notable matemático vivo que hay en Inglaterra, y con la mayor formación en matemática. Roger Penrose ha sido el asesor de tesis de Hawking, del más notable físico de la actualidad, el que le puso matemática a la teoría de los cuerpos negros, de los ojos negros. Penrose ha presentado esta gráfica, que es la gráfica del llamado conjunto Mandelbrot. El conjunto Mandelbrot, ¿no?, es un conjunto de geometría tractable. Pero esta gráfica es una función matemática relativamente simple, de producto y sumatoria de números complejos, produce estos efectos. Pero es un mundo de complejidad, y una complejidad sin embargo inteligible. Y entonces Penrose, a ese mundo que estaría en aquella sombra negra que parece una especie de mandarina o cualquier otra cosa, ¿no?, lo ha bautizado como el mundo de Thor Britnam, ¿no? O sea, el mundo de ese músico que combinó tantas cosas, ¿no?, para representar un caos provocado por la situación. Y justamente, aunque parezca extraño, ¿no?, esa parte oscura, ¿no?, que parece completamente caótica, representa un plano geométrico perfectamente, digamos, bien definido, que es un plano de un matemático llamado Huygens, ¿no?, y que ciertamente es uno de los planos que permiten entender mejor la geometría fractal. Ahora, podemos ver lo que sigue. Esta es la misma gráfica, pero vista con mayor aumento. O sea, vista, digamos, a 250 veces su tamaño. Y entonces ocurre que ya aparece un caballito de mar. Un caballito de mar compuesto por millones de caballitos de mar. Pero el origen es este plano de, digamos, matemático de Huygens. Se mantiene, si ustedes pueden verlo ahí en el centro, ¿no?, está en algunos casos resaltado. O sea, es el origen que cada que lo vea a mayor tamaño reproduce este tipo de imagen. Ciertamente, acá hay motivo para pensar en el puente entre matemática y arte, ¿no? Arte, si ustedes quieren, de impacto. Motivo para pensar en la composición de la realidad, de ciertas realidades que reflejan, por ejemplo, los hologramas, o sea, de complejidades que están compuestas de unidades que a su vez reproducen las complejidades, y así, digamos, en proporciones que van hasta la novena cientesimal, o sea, en proporciones que ha usado mucho la nanotecnología. Bueno, la vida de René y Daniela, que encontraron a trompas francesas en el norte del África, pues, como ustedes conocen, permitió descifrar la historia de los indios. Y esta es su estructura, que pues tiene tres mensajes.
un mensaje jeroglífico, en escritura jeroglífica, otro mensaje en griego cóptico, y en la parte de abajo es un mensaje en griego clásico. Champollion descifró los jeroglíficos en base a esta piedra, que hasta entonces eran ininteligibles. Y con eso descifró todo lo que sabemos ahora de la historia de Egipto. Se pudo leer los escritos de las pirámides, se pudo leer las columnas de Karnak y Luxor, o de Telamarna, y entonces conocer los faraones de los cuales hablamos recientemente. Uno de los primeros elementos que descifró fue, digamos, que el ideograma que corresponde a Cleopatra. Era un mensaje de la época de Cleopatra. Y ciertamente, ¿qué cosa es lo que posibilitó descifrar eso? Es importante, ¿no?, para los efectos de lo que me propongo probar. Lo que ha permitido, digamos, descifrar los jeroglíficos en este caso, fue que Champollion era un experto en griego cóptico. Entonces, él tuvo la conjetura, bueno, acá hay un mensaje en tres lenguas. Entonces hizo una especie de apareamiento o correspondencia entre el griego cóptico y los símbolos los ideogramas del jeroglífico. Y luego tomó esa información y la comparó con los jeroglíficos que no solamente habían acá, sino también estaban en columnas y otros documentos egipcios, o también en los papiros. Y entonces hizo lo que podríamos llamar un manual de traducción. Así es, en internet me parece que está, así es, parte de ese manual de traducción. Yo no puedo tomar, repito, mucho tiempo en esto. Pero básicamente la idea fundamental fue la del manual de traducción. Que era posible porque era un experto en griego cóptico. O sea, tradujo lo jeroglífico al griego cóptico y del griego cóptico a cualquier otra lengua moderna o clásica. Y de ese modo se hizo diáfana la historia de Egipto. Bien. No he traído los materiales, pero en América hay una escritura que está ilustrada, y es la escritura maya. En el año 2000, la Universidad de Oxford publicó los primeros resultados. Hay boletines de la Universidad de Oxford donde se ha constatado, ¿no?, esa traducción y se explicó la metodología. La pregunta era ¿por qué lo han hecho? ¿No? Porque ahí mucha gente piensa, bueno, se ha escuchado la versión de una computadora, es cierto, y se ha aprovechado de la tecnología. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que en Copán, que queda en Honduras, y que bueno, es el país que está afectado ahora por un golpe militar, como ustedes saben, había una comunidad nativa que todavía hablaba la lengua de los escritos mayas. Eran algo así como, digamos, 10 o 15 ancianos que todavía conocían esa lengua. Entonces, los investigadores de Oxford hicieron, digamos, el manual de traducción, no con una escritura, no con el, digamos, el idioma escrito, como el caso del griego cóptico. Hicieron el manual de traducción con la lengua hablada. Eso es lo que facilitó, digamos, descifrar ese tipo de escritura. Y ciertamente el sistema numérico de los mayas también está descifrado. Además, era un sistema numérico bastante más avanzado que los europeos, porque era posicional, así como el sistema decimal que tenemos nosotros. Ciertamente no era más avanzado que el que usamos nosotros, pero el que usamos nosotros no es europeo, es hindú, llevado por los árabes a Europa. El sistema romano
sumamente pesado y que no permite pues, ni siquiera trabajar con decimales, es el que usaban los europeos, pero hubo monstruos de eso porque realmente, por ejemplo, Diofanto hizo álgebra con ese sistema, pero era lo pesado que era. Pero fue una álgebra realmente primaria. El álgebra, como muchos de ustedes conocen, se desarrolló cuando llegamos a álgebra. Y la palabra álgebra misma es álgebra. Bien. Entonces, pues, con esto lo que quería sugerir es que el interpretar psicologías, escrituras, etc., también quizá el interpretar arte, ¿no? El lenguaje artístico, etc., requiere lo que Juan ha llamado un manual de traducción. Obviamente Juan no ha usado estos ejemplos, pero nosotros, digamos, para entenderlo básicamente, para comunicar nuestra imagen del mundo, necesitamos un manual de traducción, y según Juan, ese manual de traducción es nuestra lengua materna. A partir de ahí, veamos lo que está en la transparencia 12. O en la siguiente prueba. Uno de los científicos y filósofos más importantes del siglo que se ha planteado la pregunta ¿qué es pensar? Ha sido Jean Piaget, cuya influencia en la psicología es innegable actualmente. En esta diapositiva ustedes pueden ver una definición propuesta por Piaget. No es literal, pero creo que no estoy traicionando a Piaget. Es la traducción de una conferencia que dio en Nueva York en el año 69 en la Columbia University. Dice: es realizar en una primera etapa operaciones mentales y en una segunda etapa explicar el pensamiento y poner productivo. ¿Qué tiene eso? Lo vamos a tratar de explicar. Pero antes de entrar en ese tema, hay una pregunta abajo: ¿se puede pensar sin lenguaje? Vale decir, ¿qué relación hay entre lenguaje y pensamiento? Es una discusión muy fuerte entre psicólogos, filósofos, antropólogos y también yo diría matemáticos. Por los perros que he mencionado anteriormente, el que mostró las imágenes de geometría fractal piensa que se puede pensar sin lenguaje. Tesis que ciertamente yo no comparto. Y ayer, en esa conferencia, también pensaba que había una cierta independencia entre pensar y lenguaje. Esa conferencia, como les digo, se dio en el año 69 y da argumentos muy interesantes. El niño comienza a hablar como después del año y medio, 2 años, eso varía, ¿no es cierto? Pero desde que nace, el niño se mueve en su cuna. Y cuando tiene, digamos, 2 o 3 meses, si ve su juguete, estira la mano y busca cómo agarrarlo. Y cuando tiene 6 meses, si es que no lo alcanza, agarra un palito y lo jala. El niño tiene rotaciones a la derecha, a la izquierda, etc. Todo eso es pensamiento. Y bueno, acá debe haber muchos psicólogos, o varios. Eso es lo que Piaget dice el pensamiento prelingüístico. Y con eso critica a los no positivistas. Los no positivistas sostenían que lógica y lenguaje estaban indisolublemente unidos. Piaget decía no, porque el niño tiene lógica, sabe cuál es la derecha, cuál es la izquierda, adelante, atrás, rota, pero no tiene lenguaje todavía hasta casi los 2 años. Entonces hay un lenguaje prelingüístico y un pensamiento sin lenguaje.
Bueno, es un punto de vista que me pareció bastante fuerte cuando lo escuché, pero el tiempo ha pasado del 69, bueno, ya casi, ya 40 años, ¿no? Y habría que reconocer lo siguiente. En la época de Piaget no había evidencias muy claras de que los niños escuchan a su mamá desde que están en el vientre. O sea, los niños escuchan un lenguaje desde que tienen oídos. Ya luego como nacidos no como objetos. Ya hay abundantes experimentos hoy día de que realmente eso se produce. Y también escuchan cuando la mamá está contenta, cuando la mamá llora. Razón por la cual ahora los psiquiatras y los obstetras, etcétera, pues insisten más en una vida saludable para las madres en embarazo. Porque realmente el niño o el feto no es independiente de lo que ocurre con las emociones y con las expresiones de la madre. Entonces la pregunta es, y ayer parece que no considero este aspecto. O sea, creo que nosotros no tenemos una etapa prelingüística, a no ser que seamos sordos como fetos, pero desde que escuchamos un lenguaje y escuchamos nuestra lengua materna y la aprendemos rápidamente y con gran habilidad, que es una de las preguntas que hacía Chomsky. Chomsky demostró un teorema famoso sobre teoría autómata, que las lenguas naturales, ya sea, digamos, puede ser el inglés, el francés, el castellano, o el latín, o el aguarina, o el aguaruna, o el shpiu, da lo mismo en este caso. Todas son más complicadas que los lenguajes de máquina. O sea, cualquier lengua natural o social tiene mayor complejidad que un lenguaje máquina, que hoy día generalmente llamamos software, pero en otra época había otras maneras de distinguir porque había que aprender el lenguaje, había que aprender el RPG, había que aprender Fortran, ¿no? En fin, había una serie de lenguajes de máquina que ya no olvidé inclusive sus nombres, ¿no? Pero por lo menos había unos 9 o 10 nombres disponibles para, digamos, crear sistemas operativos. Ahora solamente tenemos que machucar un teclado, pero en los años 60 y 70 y 80, un ingeniero de sistemas o un periodista de computación tenía que escribir fórmulas, y abundantes fórmulas, ¿no? Algo de valores de fórmulas en el lenguaje humano. Entonces, ciertamente, Chomsky, que es un innatista en un aspecto importante,